Ernest Hemingway, un nombre sinónimo de aventura, de prosa poderosa, de historias que te persiguen mucho después de haber pasado la última página. Con la costa cubana como telón de fondo, El viejo y el mar trasciende el tiempo y el espacio para conectar con lectores de todas las generaciones. Las experiencias de Hemingway como pescador de altura en el Caribe infundieron la historia con autenticidad. El mar, en manos de Hemingway, se convierte en mucho más que un simple escenario. Se transforma en un personaje por derecho propio. Es una historia que toca la fibra sensible, recordándonos la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Comparte tus reflexiones y emociones con nosotros en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más viajes literarios. El viejo y el mar no es solo una historia de pesca, es una historia sobre la condición humana. Santiago, el viejo pescador, encarna la fuerza de espíritu indomable que reside en cada uno de nosotros. Se enfrenta a sus desafíos de frente, negándose a ser vencido por la edad, la mala suerte o la inmensidad de la naturaleza. El encuentro de Santiago con el pez espada es una confrontación profunda entre dos fuerzas de la naturaleza, cada una merecedora de respeto y admiración. A través del viaje de Santiago, Hemingway nos recuerda que la verdadera victoria no reside solo en la consecución de nuestros objetivos, sino también en la gracia y la dignidad que demostramos en el camino. Publicada en 1952, El viejo y el mar rápidamente se convirtió en un éxito rotundo de crítica y público. La exploración de temas universales en la novela, junto con la poderosa prosa de Hemingway, consolidó su estatus como una obra maestra. La novela ha inspirado innumerables adaptaciones, desde películas hasta obras de teatro e incluso óperas. Su influencia se puede encontrar en diversas formas de arte y en la cultura popular. El viejo y el mar es mucho más que una simple historia. Es un espejo que refleja las profundidades de la experiencia humana. Santiago, el personaje principal de la historia de Hemingway, es un hombre moldeado por el mar. Su vida está llena de soledad, sus días transcurren navegando por la inmensidad del océano. Hemingway crea un retrato impactante de Santiago, de sus rasgos marcados, de su piel curtida y señalada por años de sol y agua salada. Sin embargo, se desprende una tranquila dignidad de la soledad de Santiago. Puede que su vida sea sencilla, pero en él arde una pasión por el mar que el tiempo y las dificultades no han logrado apagar. 84 días es el tiempo que ha pasado desde que Santiago pescó un pez. Sin embargo, Santiago se niega a ceder a la desesperación. Se aferra a la convicción de que su suerte cambiará, de que el mar volverá a concederle una pesca abundante. La inquebrantable esperanza de Santiago es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. En medio de la soledad de la vida de Santiago, un joven llamado Manolín emerge como un faro de amistad y admiración. Manolín, antiguo aprendiz de Santiago, representa a la generación joven, deseosa de beber de la sabiduría del anciano. Su vínculo, forjado por el amor común al mar, trasciende las fronteras de la edad y las circunstancias. La presencia de Manolín nos recuerda con emoción los lazos humanos que nos sostienen. El vínculo entre el anciano y el chico es un testimonio del poder de la conexión humana. Mientras el sol comienza su lento descenso, Santiago se prepara para su próxima salida al mar. Sus preparativos son mucho más que una simple rutina. Son rituales, impregnados del peso de sus 84 días de mala racha. Cada gesto, desde el meticuloso enrollado de sus sedales hasta el afilado de su arpón, está imbuido de una silenciosa intensidad. Hemingway utiliza la imagen de los preparativos de Santiago para presagiar la lucha monumental que le espera al viejo. Mientras Santiago zarpa, un rayo de esperanza brilla con más fuerza que nunca. Los días se convierten en noches, mientras Santiago navega más lejos, más allá de las zonas de pesca familiares. Entonces sucede. Un ligero tirón en una de las líneas, apenas perceptible, y sin embargo envía una sacudida a través del cuerpo cansado de Santiago. Su corazón late con fuerza mientras se inclina hacia adelante, sus ojos escudriñando la superficie del agua. Este no es un pez cualquiera, es algo diferente, algo especial. Mientras la criatura invisible continúa su implacable tirón, Santiago se prepara para la batalla de su vida.
La batalla ruge, una lucha silenciosa entre el hombre y las profundidades desconocidas. Entonces, justo cuando Santiago se siente al borde del agotamiento, el agua explota en un torrente de espuma. Es un marlin, un gigante entre los peces, su cuerpo más largo que el pequeño bote de Santiago. La visión del marlin envía una sacudida de admiración y miedo a través de Santiago. Este es el momento que estaba esperando, la oportunidad de demostrar su valía. El combate entra en una nueva fase, una danza delicada y peligrosa entre el cazador y su presa. El marlin lucha con la furia de una criatura determinada a recuperar su libertad. Las manos de Santiago, curtidas y ensangrentadas, se mueven instintivamente, guiadas por años de experiencia. Sabe que es imposible dominar a semejante criatura. Debe, en cambio, ser más astuto que ella. Las horas se convierten en días y, sin embargo, la batalla continúa. El agotamiento consume a Santiago, un compañero constante del dolor que late en sus músculos y de la sal que le escuece en los ojos. No ha dormido, apenas ha comido, todo su ser está concentrado en la tarea monumental que tiene por delante. Sin embargo, en medio del dolor y la fatiga, una extraña sensación de exaltación se apodera de él. Porque en esta lucha épica, frente a la inquebrantable voluntad de supervivencia de esta magnífica criatura, Santiago descubre un profundo respeto por su adversario. Ya no ve al marlin como una simple presa que reclamar, sino como un compañero de armas, una criatura digna de admiración por su fuerza y tenacidad. Le habla al marlin con voz ronca pero llena de una extraña ternura, maravillándose de su tamaño, de su poder, de su espíritu indomable. «Pez», murmura, «te quiero y te respeto mucho, pero te mataré antes de que acabe el día». Es una relación extraña y conmovedora la que se desarrolla entre el hombre y el pez, un vínculo forjado en el crisol de su lucha común. Es una relación que habla de la interdependencia de todos los seres vivos, del frágil equilibrio entre depredador y presa, y del profundo respeto que puede surgir incluso en medio de los combates más primarios. El sol se alza, un globo incandescente en la inmensidad del cielo, su calor cae sin descanso sobre Santiago y el mar. Cada hora es una eternidad en esta lucha encarnizada entre el hombre y el pez. Santiago se niega a ceder, animado por una fuerza tan primaria como el océano. El mar se transforma en una arena de lucha incesante. Las olas se levantan y se estrellan contra el pequeño bote de Santiago, poniendo a prueba sus límites de resistencia. El silencio de la lucha solo se rompe por el crujir del bote, amplificando la soledad y la enormidad de la tarea. Santiago encuentra una extraña serenidad, un propósito. Es un guerrero, enfrascado en una danza primitiva con el océano. Santiago redescubre la profundidad de su propia fuerza. El sol, como un tirano despiadado, cae sobre Santiago, curtiendo su piel, haciendo brotar gotas de sudor que se mezclan con la sal en su frente. Sus músculos, llevados al límite, gritan de dolor, cada movimiento es una sinfonía de agonía. El cansancio, implacable e insidioso, amenaza con engullirlo, con arrastrarlo a las profundidades de la desesperación. Sus manos, en carne viva y ensangrentadas por el roce constante de la áspera línea de pesca, son testimonio de la ferocidad de la lucha. Los calambres se apoderan de sus músculos, enviando punzadas de dolor a través de sus brazos, su espalda, sus piernas. El hambre lo atormenta, un vacío doloroso que amplifica la debilidad que se extiende por sus miembros. Sin embargo, Santiago se niega a ceder. Encuentra fuerzas en lo más profundo de su ser, en una fuente de determinación forjada durante toda una vida luchando contra los elementos. Ignora el dolor, las protestas de su cuerpo, su mente concentrada únicamente en la tarea que tiene entre manos. Recuerda que es un pescador, que el mar es su dominio y que no será derrotado. Piensa en Manolín, el joven que cree en él y encuentra fuerzas en el recuerdo de su pasión compartida por el mar, y así persevera con el espíritu intacto su voluntad inquebrantable, un faro de desafío frente al ataque incesante del dolor y la fatiga. En lo más profundo de su agotamiento, en el silencio del vasto océano, Santiago se sorprende hablando al marlin, su voz un murmullo contra el viento. Es un extraño consuelo, una forma de llenar el vacío de soledad que lo rodea, de conectar con la criatura que se ha convertido tanto en su torturador como en su compañero. «Pez», murmura, su voz ronca por el aire marino, «siento haberte atrapado con el anzuelo, pero eres un pez magnífico y me siento honrado de ser tu adversario». Habla de la fuerza del marlin, de su velocidad,
de su inquebrantable voluntad de vivir, sus palabras teñidas de una extraña mezcla de admiración y pesar. Se sorprende disculpándose por el dolor que inflige, por la implacable persecución que lentamente drena la vida de esta magnífica criatura. «Perdóname, pez», murmura, «pero es la ley del mar, la ley de la vida misma». Y en estas extrañas conversaciones unilaterales, Santiago encuentra algo de paz. Reconoce el vínculo que comparte con esta criatura, la lucha común por la supervivencia que los une en esta arena acuática. Sabe que solo uno de ellos puede salir victorioso de esta batalla, pero en medio de la lucha encuentra un extraño consuelo en la compañía del marlin, en este lenguaje compartido de resistencia y respeto. La línea de pesca, tendida entre Santiago y el marlin, se convierte en mucho más que una simple herramienta. Se transforma en un vínculo vital, una representación tangible del lazo invisible que ahora une al hombre y al pez. Es un conducto de energía, transmitiendo cada oleada de potencia del marlin, cada movimiento sutil, directamente al cuerpo cansado de Santiago. Santiago siente las luchas del marlin como si fueran suyas, la línea vibrando con la lucha desesperada de la criatura por sobrevivir. Aprende a leer el lenguaje de la línea, a anticipar el próximo movimiento del marlin, a ajustar su propia posición en respuesta a la atracción incesante de la criatura. Es una danza delicada, una conversación llevada a cabo a través de la tensión y la relajación, un testimonio del vínculo ancestral entre el cazador y su presa. La línea se convierte en la prolongación del ser de Santiago, un órgano sensorial que le permite ver en las profundidades, experimentar el océano y sus criaturas de una manera que jamás habría creído posible. Y mientras los días y las noches se confunden, mientras la lucha deja huella en el hombre y el pez, la línea se convierte en el símbolo de su viaje en común, un recordatorio de la interconexión de todos los seres vivos. Es un testimonio del poder duradero de la naturaleza y del espíritu inquebrantable de aquellos que se atreven a desafiar sus profundidades. El sol, como un horno ardiente, lanza sus rayos sobre Santiago, quemándole la piel, transformando su sudor en cristales de sal. Es un hombre llevado al límite de sus fuerzas y, sin embargo, un fuego todavía arde en él. El marlin también muestra signos de esta implacable batalla. Incluso debilitado, sigue siendo formidable. La tensión es palpable como en espera del acto final. Es el momento de la verdad, tanto para el hombre como para el pez. En un último esfuerzo titánico, Santiago acerca el marlin a su pequeño bote. La criatura, exhausta pero aún majestuosa, yace a su lado, su ojo grande y oscuro, clavado en el viejo que lo ha vencido. Hay una extraña intimidad en este instante, un sentimiento de experiencia compartida que trasciende las fronteras del depredador y la presa. Por un momento, el tiempo parece detenerse. El momento de triunfo es efímero, interrumpido por la cruda realidad del mar. Una sombra emerge de las profundidades, un presagio del inevitable giro de los acontecimientos. Un tiburón, su oscura aleta cortando el agua, rodea el bote, sus fríos y negros ojos fijos en el pez espada. La belleza inmaculada del horizonte se ve manchada. La paz echa añicos por el depredador supremo. El mar se agita con una energía renovada, un hambre primitiva por el botín de la victoria. Santiago, exhausto, siente una oleada de adrenalina al reconocer la nueva amenaza. Sabe que no puede vencer a este enemigo, pero no renunciará a su premio sin luchar. El tiburón, sin sentir miedo, se vuelve más audaz. Su hambre es una fuerza tangible. Con un rugido que parece sacudir los cimientos mismos del océano, el tiburón se lanza sobre el marlin. Sus fauces se cierran sobre la carne del noble pez. Santiago, con el corazón latiéndole a toda prisa, sabe que esto es solo el principio. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, Santiago agarra su arpón y lo clava con todas sus fuerzas. El tiburón se agita salvajemente lanzando una ola de agua sobre Santiago, pero esta no es una batalla que Santiago pueda ganar. Otros tiburones, atraídos por el olor a sangre, emergen de las profundidades, transformando el escenario antes sereno en una escena de caos primitivo. La desesperación amenaza con engullir a Santiago, pero una chispa de desafío aún brilla en él. Puede que pierda esta batalla, pero se enfrentará a su destino con valentía y dignidad. El sol, como una brasa incandescente, proyecta largas sombras sobre el agua. Santiago lleva su embarcación maltrecha de vuelta al puerto. La lucha por la victoria parece ahora tan vacía como los huesos del marlin. Un brutal recordatorio de la delgada línea entre el triunfo y la tragedia,
las risas de los niños que juegan junto al agua, el olor salado del aire mezclado con el humo de leña. Teme las preguntas, las miradas de lástima. Cuando descubren los restos esqueléticos del marlin, Santiago responde a sus miradas con un cansado gesto de asentimiento. El esqueleto despojado lo dice todo, un testimonio del poder del mar y de la resistencia del espíritu humano. La noticia del regreso de Santiago corrió por el pueblo como la pólvora. Una multitud se congregó alrededor del bote del viejo, sus rostros reflejando una mezcla de admiración y respeto. Los pescadores midieron el esqueleto, hablando sobre el tamaño y la fuerza del marlin. Los escépticos se replanteaban sus opiniones. El esqueleto del marlin, recortándose contra el cielo oscurecido, era prueba de la destreza y la tenacidad de Santiago. Mientras el sol se pone sobre la historia de Santiago, proyectando largas sombras sobre las tranquilas aguas de la costa cubana, contemplamos las profundas implicaciones de su viaje. La osamenta del marlin, expuesta por la naturaleza, nos recuerda la naturaleza efímera de la victoria, el frágil equilibrio entre el triunfo y la tragedia. La historia de Santiago es mucho más que una simple advertencia. Es una alegoría atemporal de los desafíos de la vida, las luchas, los triunfos y las pérdidas. El viaje de Santiago trasciende el tiempo y el espacio, resonando con los lectores que enfrentan sus propias batallas. Su determinación y su negativa a ceder a la desesperación reflejan la fuerza interior indomable que reside en cada uno de nosotros. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar los desafíos de frente con valentía y dignidad. El respeto de Santiago por el marlin nos recuerda la importancia de la empatía y la humildad. Incluso en la adversidad hay espacio para el respeto, reconociendo el viaje común que nos une a todos. El viejo y el mar es mucho más que una simple historia de pesca. Es una oda al espíritu humano, un testimonio de esperanza, resiliencia y la búsqueda incansable de los sueños. La obra maestra de Hemingway nos recuerda que la verdadera fuerza reside en el carácter, la compasión y el coraje frente a los desafíos. La historia de Santiago es un poderoso recordatorio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano.